Bienvenidos a Booktecast, un espacio para aquellos interesados en cine y literatura, donde hablaremos y analizaremos libros y películas muy interesantes que estamos seguros que a ustedes también les encantarán. Así que, acompáñanos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra emisión más de este subprograma. Esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión estaremos comentando sobre una novela muy interesante llamada Olinka, del escritor mexicano oriundo de tierras tapatías, Antonio Orduño. Este escrito me pareció que es muy interesante, ya que habla acerca de un tema que lamentablemente vivimos día a día en nuestro país, el cual es la corrupción, o como se diría, pues la forma de actuar de las personas de camisa blanca. Entonces, quisiera comenzar preguntándoles a ustedes qué les pareció el libro y qué es lo que nos pueden compartir acerca de su experiencia al leerlo. Es una muy buena pregunta, Fer, porque inicialmente llegué a pensar que era un mal libro, porque en lo particular a mí no me gusta leer aspectos negativos de México, y menos estando en plena pandemia en donde no podemos salir y lo único que se te viene a la mente son cosas malas, ¿no? Y si incluimos esto, imagínense. Sin embargo, conforme fui avanzando en la lectura, el libro me atrapó con aspectos muy simples, como lo fueron el pago de la condena, por ejemplo, de este personaje llamado Blanco, que si bien es cierto no cometió un delito, pues tuvo que pagar por él, o bien la mirada de la urbanización que existe en Guadalajara y en general en México, ¿no? En donde lejos de parecer algo positivo, realmente no es estético, y en muchos casos este tipo de cosas son las que van contribuyendo en que exista mayor contaminación. No me dejarán mentir, actualmente la contaminación está en boca de todos los países, pero bueno, ya ese es otro tema que tal vez abordaremos en podcasts subsecuentes. Hablando de tema, los tópicos que aborda el libro son el lavado de dinero, la corrupción, la política, su influencia, el poder y la mafia. ¿A poco no el libro es verdaderamente interesante? Sí, es muy interesante ver cómo esta persona que estuvo recluida por mucho tiempo sale a ver cómo son las cosas, que en definitiva han cambiado mucho en el tiempo en el que estuvo encerrado. Es muy interesante ver cómo el personaje percibe el cambio de la realidad en 15 años. Tiene un antes y un después. Y es aún más interesante cuando a través del libro se explica el porqué de los cambios. Los procesos de urbanización que responden a un proceso de industrialización donde hay élites muy bien asentadas es muy poderoso, pues es acorde a la realidad del país. Me gustó eso del libro. Responde a una realidad tangible. El cómo las capitales se desarrollaron más que las afueras, pues se concentraron ahí los recursos por los intereses de esas élites, y cómo desde esa organización, el sistema del país y la sociedad de México es como es, me parece muy interesante. En mi opinión, es un libro bastante interesante que toca temas muy importantes desde que se han tratado desde hace mucho tiempo atrás en México. Y cabe recalcar que es una historia que te hace reflexionar diversas cosas que se presentan en la vida cotidiana. Es importante cómo asimismo está narrada la historia. Todo es muy seguido y hace que te claves más en la lectura. A propósito de lo que mencionan, ustedes antes de conocer el libro, ¿ya sabían lo que significaba la palabra Olinka? Y si no, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando vieron que el libro se titulaba así? Si te soy honesto, yo no sabía lo que significaba, y lo primero que me imaginé por la portada y todo esto fue que era el nombre de un monstruo grande, gigante, que se tragaba los libros o yo qué sé. Lo que quiero saber es si alguien más de los aquí presentes pensó lo mismo, o fui acaso el único. Bueno, pues a mí no me llamó mucho la atención el título. Muy pocas veces me fijo en eso, porque llega a pasar que el título te llama muchísimo la atención y el libro resulta ser otra cosa totalmente diferente. Pero en este caso me pasó al revés. En realidad no me interesó mucho el título cuando lo vi y dije, pues es un libro cualquiera. Pero después de leerlo me llevé una gran impresión al ver que trataba uno de los temas que más me gusta, la corrupción.
A lo mejor es porque son cosas que uno no ve en su país así directamente, que están pasando, porque son delitos de cuello blanco, es decir, que las personas que los realizan normalmente o casi nunca es posible conectarlos con el crimen que hacen, y casi nadie se entera más que las autoridades, que son corruptas también. Entonces yo creo que por eso me gustó bastante. Yo como que no sabía muy bien de qué iría el libro. Al leer el título y ver la imagen, como dice Toño, pensé que hablaría de un monstruo o de una criatura mítica, pues en la portada puedes interpretar eso. Al leer el libro te das cuenta de que no es así. Pensándolo, puede que la portada sea interpretada. Como yo lo veo, esa serpiente en la portada representa el cómo estas élites del poder corrompen el sistema y a las personas, y cómo las afectan. De hecho, es algo que claramente se ve en la historia, en el libro, cómo estos grupos que concentraban el poder o que concentran el poder al perseguir sus intereses, pues ahora sí que se llevan a todos los demás entre las patas, y es algo que está en la realidad de México. Muy pocos se benefician y muchos son víctimas de un daño colectivo a la sociedad, en el que se restringen las oportunidades y existe mucha injusticia debido a este sistema que es tan corrupto. Ahora sí que la prosperidad de unos cuantos depende de la miseria de muchos más. Wow, yo también tengo que admitir que desconocía el significado de la palabra blinca, pero una vez que te pones a investigar, que conoces el significado, concuerda perfectamente con lo que viene siendo la historia del libro. Y bueno, es algo muy muy interesante. Pero ahora pasaremos a la sección conocida como El Ángel y el Demonio, en la cual los integrantes aquí presentes harán alusión a la parte más humilde, buena o agradable de la historia, o la más fea, aterradora y abrumante, lo que ustedes prefieran. Antonio, ¿quieres ser el primero? Por supuesto que sí, mi buen Fer. Mira, la parte más fea del libro es cuando este personaje que ya mencionaba, llamado Blanco, descubre que todo ha cambiado cuando cumple con su sentencia en la cárcel. Por un momento me puse en su lugar y me puse a reflexionar, y entre estas cosas reflexioné el sinfín de cosas que pueden llegar a acontecer adentro, y que seguramente llega un punto en el que lo único que piensas es en la fotografía que tenías antes de ingresar. Y lo que ocurre es que cuando sales, como en su caso, piensas que la realidad será la misma. La verdad es que no. La realidad es que en cuanto sales es un mundo completamente diferente. A mí me interesó mucho la parte en donde Blanco sale después de 15 años de estar en la cárcel y le sorprende qué tanto ha avanzado la sociedad. Y, o sea, solo imagínense estar tanto tiempo sin poder salir, y cuando por fin puedes hacerlo, todo es totalmente diferente a como recuerdas. Eso me pareció bastante sorprendente, la verdad. Fíjense que a mí también me gustó mucho esa parte. Creo que a veces hay mucha gente en las cárceles pagando delitos que ellos ni siquiera cometieron. Y es parte del gran fallo de nuestro sistema penal, que a pesar de que ya fue reformado una vez, sigue siendo ineficiente. Y lo digo porque, así como el caso de Blanco, hay muchísimos más que la corrupción los tiene encerrados por años, y lo peor creo que viene después. Una vez cumplida su condena, viene esta parte de reintegrarse a la sociedad, que es bastante difícil, porque muy rara vez encuentran empleo o alguien que los quiera contratar, y son muy discriminados en esa parte, y eso es un problema porque hace que estas personas, ahora si no cometieron un crimen, ahora sí lo cometan por tratar de salir adelante o de tener alimentos al día. Y bueno, también creo que en el aspecto de tanto tiempo sin contacto con la sociedad, el hecho de adaptarse a todos los cambios que sucedieron también es bastante difícil para estas personas, ya sea si cometieron un delito o no. Yo creo que sí es bastante difícil. Muchas gracias por ese maravilloso análisis que acabamos de tener.
Pero bueno, lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan día a día y no se pierden una emisión de este maravilloso proyecto que, como a ustedes, a nosotros igual nos llena de mucha alegría poder comentarles y compartirles este tipo de libros y películas que no siempre son tan conocidos, pero que valen la pena conocer. De parte de todo el equipo les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, cuídense y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Gracias.